Listo, entonces hoy vamos a ya empezar con estacionalidad. Okay, hemos visto lo básico de esto de arima, pero un concepto antes de seguir avanzando con el tema de arma y arima es el tema de estacionalidad. ¿Por qué el tema de estacionalidad? Lo hemos visto muy por arribita en la primera clase, el tema de la importancia de estacionalidad, pero básicamente el tema es que muchos de métodos de serie de tiempo, no todos, o sea, últimamente ha habido avances en este sentido de tratar de no necesitar necesariamente estacionalidad, pero hay una buena batería de métodos de serie de tiempo que suponen que las series con las que estamos uno lidiando son estacionarias. Entonces ya hemos visto más o menos la definición de estacionalidad, digamos, donde hablábamos que la media, varianza y autocovarianza no dependen de un tiempo en particular. ¿Ok? Hay varias definiciones. Yo estoy siguiendo mucho a Hamilton porque me parece que es más amigable el enfoque de él. Libros como Hamilton son bastante más enciclopédicos y cubren muchas más cosas. Yo trato de no meterme tanto en eso porque es muy pesado. Entonces, por ejemplo, ahí sí tiene, por ejemplo, nos vamos a hablar en este punto de estacionalidad simplemente débil. Es lo que la mayoría de la gente usa, pero también se puede hablar de estacionalidad fuerte. ¿Ok? La mayoría se concentra en la primera, pero estrictamente hablando, uno debería buscar fuerte. Básicamente es que todos los momentos de la serie, no solamente la media, la varianza y la covarianza, no, o sea, no dependen del periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces ahí se habla de estacionalidad estricta o fuerte. ¿Ok? Y hay más definiciones de estacionalidad. Entonces, si van a otro libro un poquito más sofisticado sobre serie, en una vez se encuentren unas cosas un poco más indagando con más fuerza sobre el tema de estacionalidad. A los efectos de esta sección de esta clase, yo con la débil está más que bien y muchos de los papers en series se concentran solamente en la débil. ¿Okay? La débil, entonces, de nuevo, es estacionalidad en media, que la expectativa condicional de X no es una función del periodo de tiempo, o sea, básicamente que independientemente en qué tiempo estamos parados, la media es la misma. Estacionaria en varianza, que la varianza no es una función del tiempo, o sea, básicamente que la varianza, independientemente en qué periodo estemos parados, es la misma, o sea, no depende del tiempo, y que la covarianza, con sus propios rezagos, o sea, la autocovarianza o covarianza o varianza serial o como uno lo quiere llamar, depende solo del número de rezagos, pero no del periodo de tiempo ni la dirección del rezago. O sea, básicamente que si yo estoy evaluando la covarianza entre T y T más K, o sea que hay K periodos de tiempo entre los dos, y yo me muevo un periodo para adelante, es la misma covarianza, o yo me muevo un periodo para atrás, es la misma covarianza, y así sucesivamente. Si yo me muevo dos periodos, yo me muevo tres periodos, o sea, independientemente que yo me mueva para adelante o para atrás, es lo mismo. Esa es la idea de coherencia. Entonces, esto que está acá se entiende como estacionariedad, de nuevo, débil. Hay más, porque estamos viendo solamente tres momentos: la media, la varianza y la covarianza. Pero podríamos evaluar, como les mostré recién en paréntesis, kurtosis, asimetría, o sea, hay más momentos en una distribución. ¿Okay? Eh, Cuando hablamos de todos los momentos, estamos hablando de estacionariedad fuerte. Obviamente, cuando hablamos de estacionariedad, vamos a hablar de esta estacionariedad en esta sección y vamos a evaluar bajo qué condiciones este tipo de cosas son ciertas. Y lo que vamos a ver es por qué, o sea, vamos a ir viendo diferentes flancos de por qué nos importa la estacionariedad y vamos a ver cuáles son los problemas cuando no tenemos estacionariedad. O sea, por qué nos preocupa la no estacionariedad. Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? La idea es que los procesos estacionarios se entienden mejor que los no estacionarios y podemos estimarlos mejor. A ver, intuitivamente más o menos tiene sentido, porque básicamente si estas cosas como la media, la varianza y la covarianza mutasen mucho, es muy complicado estudiar esa serie, porque simplemente son series que están mutando demasiado. Entonces, entenderlas es mucho más difícil. Entonces, esa es la primera gran intuición. Pero hay una cosa más complicada, que es que si las series son no estacionarias,
se puede tener un problema de regresión espuria. Este es un hallazgo un poco viejo, vamos a hablar en qué momento surgió este hallazgo, pero básicamente la teoría de series se revolucionó mucho porque se dieron cuenta que podrían estar encontrando, pues, estaban encontrando una relación que en realidad no era tal. Básicamente lo que ocurría es que las dos series eran no estacionarias. ¿Okay? Por ejemplo, una cosa simple, lo voy a mostrar sencillo. Hay una página muy divertida, ¿ok? Muy divertida, de correlaciones espurias. Entonces, qué sé yo, popularidad del nombre violeta y uso de combustibles fósiles en Guinea Ecuatorial. Y uno ve que las series están súper correlacionadas. Ah, eso es inventado, exacto. Que sí puede existir, o sea, puede encontrar el camino para que exista. Ah, a eso voy, digamos. Entonces, vamos a hablar primero, esto es lo que a la gente le preocupa, estar encontrando algo espurio. Espurio, esta es la preocupación principal. Pero lo que puedo decir es cierto, podría ser que si yo modelo bien las cosas, entre dos series y haya una relación. Puede ser, pero tengo que estar seguro que lo que yo esté encontrando no sea espurio. Eso es lo que a la gente le preocupa. ¿Okay? Entonces, esa es la preocupación. Y obviamente hay un montón de ejemplos, que yo. Búsqueda de Google en cuenta y uso de queroseno en Venezuela y las correlaciones altas. O sea, uno puede correlacionar cosas con cualquier cosa. Ese es el punto, digamos. Ah, pero digamos, o sea, acá está bastante pegado. Número de películas en las que aparece Tom Hanks y número No, Georgia es el estado de Georgia. O creo que es el país, creo que es el país de Georgia. BLM. No, el Bureau of Labor Statistics. Entonces eso es en el estado de Georgia. Eso es el estado de Georgia. Pero por ejemplo, ahí podría haber una relación. Pues porque Tom Hanks Forrest Gump en Alabama. Y se supone que Forrest Gump tenía un líder detrás. Entonces, de pronto Tom Hanks se volvió famoso a raíz de esa película. Entonces, asocian a que la popularidad de Tom Hanks puede provocar que recuerden que necesitamos profesor. Ah, correcto. Horrible, digamos, o sea, hacer ese tipo de conexiones. O sea, además esto es 2012 a 2022. Que haya algún efecto de Forrest Gump en 30 años después, medio difícil, digamos. Sí, 20 años, sí. Entonces, o sea, pero no estoy diciendo que sea completamente loco, pero no, hay que limpiar el hecho de que haya un tema espurio, ¿ok? Eso es lo que a uno le preocupa. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, que es menos obvio, y de hecho ese fue el paper seminal de esta discusión, es el tema de caminatas aleatorias. A ver, bueno, eso que se ve ahí lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Eso se llama una caminata aleatoria. ¿Ok? Eso que está ahí. XXT-1 más E, ¿ok? Y más UT, donde las dos son ruido blanco. Todo eso que está acá, esas dos cosas estas dos son ruido blanco. O caminata aleatoria, perdón. Caminata aleatoria, no ruido blanco. Los errores son ruido blanco. Los errores son ruido blanco. Pero es muy importante que tengan en cuenta que si ustedes regresan esa caminata aleatoria contra otra caminata aleatoria, le da estadísticamente significativo. Siempre va a dar estadísticamente significativo y sin embargo no tienen nada que ver. No tienen nada que ver la una con la otra. Y esto fue un paper seminal de esto. ¿Okay? O sea, fue el paper que dijo no. O sea, usted no puede correr dos series contra dos series sin estar seguro de qué está haciendo. Está seguro que no sean aleatorios. Lo vamos a probar, ¿no? O sea, no estrictamente lo vamos a probar después con simulaciones de que eso efectivamente es cierto. ¿Okay? Que eso efectivamente es cierto. Entonces, ¿cuál es lo primero que vamos a hacer? Y esa es la primera intuición que a la gente le surge. Supongamos que ustedes quieran empezar con algo muy fácil, un proceso autorregresivo, modelan un proceso autorregresivo.
Entonces lo que dicen es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en los coeficientes de un proceso autorregresivo para estar seguro que voy a tener estacionariedad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer el más básico, que es un AR1 con el beta. ¿Ok? El AR1 con el beta. Entonces, simple. ¿Cuál es el valor de beta que ustedes creen que el beta debería tomar más o menos? O sea, ¿qué tan limitado debería estar beta como para que más o menos esto le garantice estacionalidad? Siempre tengan en la cabeza que estacionalidad es que es bien comportada la serie. O sea, que la media es, no depende del tiempo, la varianza no depende del tiempo y la covarianza solamente depende de la distancia dentro de un periodo. ¿En dónde creen que más o menos debería estar limitado el beta? Pensándolo cómo es el proceso generador de datos. Exacto. Esa es la primera gran intuición. La intuición es que si beta fuese mayor a 1, ¿ok? Explotaría. Esa es la idea. Aunque si fuera mayor a 1, cada vez los valores se van volviendo infinitamente más grandes. Entonces, a uno se le vuelve complejo de estudiar algo cuyo valor crece sin límite. También, si es menor a 1, que crece sin límite. O sea, básicamente significa que se va hundiendo cada vez más en la serie. Pero también intuitivamente tiene sentido que no tenga, no va para ningún lado. Entonces, básicamente lo que uno sí piensa dice, porque uno ya si tiene ecuaciones diferenciales, pues ya lo tiene más claro. Pero, digamos, esa es la intuición, básicamente. Entonces, claro, entonces si beta en valor absoluto está en menor a 1, entonces la serie se debería estabilizar. O sea, más o menos entre menos 1, entre menos 1 y 1, la cosa debería funcionar bien. O sea, esa es la idea. Debería estabilizarse. ¿Ok? Eso lo vamos a explorar entonces de forma más formal. O sea, es simplemente una intuición para meternos en esto. No, lo que se hace en todo esto, y de nuevo, los libros más sofisticados se meten directamente en esto, yo trato de ser más amigable, como lo hace Levendis, usan lo que se llama un operador de rezago. O sea, hay muchos libros que directamente, en vez de escribir xt-1, lo que hacen es ponerle un L. ¿Okay? Dice, sobreentendiendo que el L es un operador que rezaga esa variable un periodo. Estamos hablando de ecuaciones dinámicas discretas, que se denomina estrictamente. Entonces, básicamente, eso pasa al otro lado y lo que la intuición le dice a uno por matemática secundaria en este punto es sacar factor común. ¿Okay? Sacar factor común. Y una vez uno hace eso, digamos, eso es lo que se denomina un polinomio de rezagos. Un polinomio de rezagos. Entonces, lo que a uno le interesa es que está en ese paréntesis. ¿Ok? Eso es lo que a uno le importa. Hay un polinomio de rezagos que lo vamos a anotar con esta letra. ¿Ok? Con esta letra y le vamos a llamar 1 menos beta L. ¿Okay? Eso es lo que a nosotros realmente nos va a importar. Entonces la idea es que la estacionariedad, vamos a tener siempre estacionariedad en este proceso, si y solo si las raíces del polinomio de rezago son mayores a 1 en valor absoluto. Eso es, recordando ya matemática de secundaria. ¿Ok? Eso es matemática secundaria. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria le hablaban de las raíces de un polinomio, el cuadrado perfecto y todo eso? Bueno, acá vuelve a aparecer. ¿Ok? Pero eso es pura matemática secundaria. Con la diferencia de que ahora estamos utilizando un L, pero perfectamente podemos reemplazar el L con un Z si quisiéramos y despejarlo. ¿Ok? Se puede. Entonces, básicamente el L crítico, digamos, el Z crítico es 1 dividido en beta. ¿Ok? Para estacionariedad, lo que necesitamos es que ese Z estrella, o sea, las raíces de la ecuación, sean mayor a 1, valor absoluto. ¿Ok? Según el punto que está ahí. Entonces, básicamente, eso significa que el valor absoluto de 1 dividido en beta tiene que ser mayor a 1. Resolviendo, básicamente eso significa, elevando a la menos 1, digamos, me queda que el valor de beta tiene que ser menor a 1. O sea, esa intuición que tuvimos recién se puede perfectamente expresar de una forma un poquito más formal. ¿Okay? Esa es la idea. Lo podamos sofisticar un poco más. ¿Y por qué nos metemos en esto? Básicamente porque obviamente no nos vamos a quedar con procesos autorregresivos de orden 1. Nos vamos a meter en procesos autorregresivo de cualquier orden. Esa es la idea. Por ejemplo, un AR2. ¿Ok? Un AR2, de vuelta, la idea es que la estacionariedad está asegurada si solo si la raíz del polinomio de segundo orden se encuentran fuera del círculo unitario complejo. O sea, básicamente,
tenemos esta expresión, eso es un AR2, lo podemos expresar con operadores de rezago, de esta forma, complicado, pero básicamente hacemos la misma técnica de recién. Pasamos al otro lado, sacamos factor común y lo que nos interesa es enfocarnos en lo que está en paréntesis. Eso es lo que realmente nos interesa. Y queremos ver el comportamiento de ese polinomio, ¿ok? De nuevo, lo podemos reemplazar por z e igualarla a 0 a esta ecuación. Y eso, si ustedes se acuerdan, de vuelta de matemática de la secundaria, ¿eso a qué le huele? Matemática de secundaria. Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes... Eso es lo que se llama también equivalente a este polinomio, el polinomio característico inverso. Y básicamente lo puedo reescribir así. Entonces, en este caso, el proceso es estacionario si las raíces del polinomio inverso se encuentran dentro del círculo unitario. Eso es más cómodo. Entonces, recuerden que si tienen un número real, recuerden que uno decía que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor a 0 y el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor a 0. Esa es la definición de valor absoluto en los números reales. Recuerden que de matemática de la secundaria, no de la secundaria, yo por lo menos lo vi en la universidad recién, el tema de los números complejos. ¿Se acuerdan cuando sacaban raíces de negativos? ¿Ok? Y había una parte real y una parte compleja. ¿Ok? Entonces uno hablaba de una parte real y una parte imaginaria o compleja. Y uno ahí hablaba, digamos, en realidad, hablaba uno del valor absoluto de z, pero no era esta definición, que es un número real, sino que la definición de z, valor absoluto, es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y le saco la raíz. Y eso no es casualidad. Eso viene de la distancia, están midiendo una distancia, ¿ok? De 0 al plano complejo, ¿ok? Si se acuerdan, digamos, esto había un número, acá había un eje de números reales, acá había un eje de números imaginarios. Entonces hay un radio que yo puedo, a distancia, pero básicamente el teorema de Pitágoras, entonces matemática de secundaria, me dice que la distancia de la hipotenusa es igual a la raíz del cuadrado de los catetos. ¿Okay? Recuerdan que en la secundaria la suma de la raíz de la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa. A esa distancia. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo cuando vamos a tomar el valor absoluto de z. ¿Okay? Entonces, la estacionariedad es crítico para saber si las raíces de esa ecuación que tenemos están dentro o fuera del círculo complejo. O sea, porque básicamente lo que estamos interesados es en si ese valor de z es 1 o no es 1. Entonces lo que vamos a hacer es trazar este círculo, ¿okay? Y lo que nos va a importar es si las raíces están adentro del círculo o afuera del círculo. Si está adentro del círculo, tenemos estacionalidad. Si está fuera del círculo, no tenemos estacionalidad. Esa es la idea. Entonces, tenemos la fórmula cuadrática, si ustedes se acuerdan, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Se acuerdan de la ecuación cuadrática? Bueno, acá vuelve a aparecer. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación cuadrática lo que vamos a hacer, lógicamente, dada esta última expresión que tenemos acá, voy a volver un poquito. O sea, básicamente estoy tomando los betas escritos en esta fórmula. En esta fórmula. ¿Ok? Y eso es lo que voy a reemplazar en la ecuación cuadrática. Eso es lo que voy a hacer, este reemplazo. Entonces, me voy a ir acá. Después de haber hecho ese reemplazo, tengo los betas acá. Y lo que hago es sencillamente ya ahí operar, como uno operaba en la matemática de la secundaria para encontrar las raíces a una ecuación. Entonces lo que sabemos es que el valor absoluto de eso tiene que ser menor a 1. Necesito que las raíces sean menores a 1. ¿Okay?
para encontrar cuáles son las restricciones que tienen que tener los betas. ¿Okay? ¿Cuáles son los intervalos de valores que puede tomar beta para que yo encuentre estacionalidad? Supongamos por un segundo, para que esto sea manejable por ahora, que lo que está al interior de ese paréntesis, de esta raíz, es mayor a 0. ¿Por qué? Porque la raíz de un número positivo es un número real. Si es negativo, me tengo que pasarme los imaginarios. ¿Okay? Eso es el número 1. Si eso es cierto, entonces simplemente esto es positivo, esto es fácil de manejar y lo que necesito es que esto sea menor a 1 simplemente. Ya, un poquito más fácil, un poquito más fácil. Y básicamente yo voy a tener dos raíces. Yo opero acá, digamos, paso el 2 para allá, divido, o sea, hago un poquito de operación, elevo al cuadrado, o sea, si hago un poquito de esfuerzo, voy a llegar a esta expresión que está acá. O sea, pueden hacer la álgebra si quieren en la casa, no es una álgebra súper difícil. Entonces, tengo que esto es menor a 1 o eso es con el más o con el menos. Entonces, tengo esta restricción y esta restricción. O sea, necesito entonces, si esto que está acá es mayor a 0, necesito que beta 2 más beta 1 sea menor a 1 y además que beta 2 menos beta 1 sea menor a 1. Esas son las restricciones que yo voy encontrando. Okay. Para la estacionariedad. Si esto es menor a 0, ahí se complica un poquito más. Ahí se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me toca es pensar de que ahora voy a tener menos 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que la raíz de menos 1, ¿ok? Daba el número imaginario. Y, ¿ok? O sea, menos 1 al cuadrado, que es 1, pero eso es un artilugio matemático. Estoy haciendo acá, es un artilugio matemático. ¿Para qué? Para tener esta expresión en términos de i, donde i está indicando la parte imaginaria del número. ¿Ok? Yo sé que eso es medio enredado, pero toca aprendérselo así, porque básicamente uno de los menos 1 va a entrar multiplicando acá y la raíz de menos 1 es i. ¿Ok? Esa es la idea para definir números imaginarios. Una vez nos pasamos a esto, acá simplemente ya empiezo a operar, pero siempre teniendo en cuenta que tengo un i. Entonces recuerden que la parte que acompaña al i es la parte imaginaria de la solución. Y después te voy a tener una parte real. Entonces voy a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces hago un poquito de álgebra, ¿ok? Y recordemos que los números complejos se expresan de esta forma. La parte real más la parte que se dice compleja o imaginaria. Para estacionalidad, recuerden que necesitamos que la raíz de esto, el valor absoluto, digamos, sea menor a 1. Que el número complejo, que es básicamente esto que está escrito acá, si lo ven con cuidado, esto que tengo aquí es la parte real y esto que tengo aquí es la parte compleja o imaginaria. Entonces lo que yo necesito es a este término hacer que sea menor a 1 con esta expresión. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es tomar la raíz de beta 1 dividido en 2 elevado al cuadrado, más esta otra expresión elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa es la expresión y ahí es donde yo voy a empezar a operar. Hago un poco de álgebra, pueden hacer la álgebra en su casa, ahí está más o menos de forma bastante amigable. Y básicamente a lo que llego es que beta 2 tiene que ser igual a menos 1. ¿Okay? Después hacer un poquito de álgebra. Obviamente entonces tenemos tres restricciones. Acabamos de derivar tres restricciones. Que beta 2 más beta 1 es menor a 1, que beta 2 menos beta 1 sea menor a 1 y que beta 2 sea mayor a 1. Esas son las tres restricciones que hemos derivado hasta ahora. Sumamos las dos primeras, pero simplemente para eliminar las restricciones. Entonces básicamente lo que podemos hacer es sumar la primera desigualdad con la segunda desigualdad. Las dos son menores a 1, entonces no hay lío ahí con la desigualdad. Entonces, básicamente lo que significa es que esto que está acá tiene que ser menor a 2. Hago un poquito de álgebra y eso significa que beta 2 tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Y la tercera restricción que dice que beta 2 tiene que ser igual a mayor a menos 1. Entonces tenemos que básicamente nos está diciendo que el valor absoluto de beta 2 tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que último que podemos hacer es reescribir estas restricciones como esto. ¿Ok? Sencillo. Esto es lo que nos está diciendo todo esto. Podemos reescribir estas tres restricciones. Así.
Y obviamente sabemos que vamos a tener raíces complejas. Si esto es cierto, que es una posibilidad, que tengamos raíces complejas, entonces básicamente tenemos las siguientes posibilidades. Esta es la última restricción que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Me quedé sin... de la próxima vez le tengo que poner las fórmulas. Básicamente cada una de estas líneas, ¿okay?, es una restricción que estamos imponiendo. Entonces, fíjense que una de esas líneas, ¿okay?, vamos a ir por partes. Una de esas líneas que tengo ahí va a ser beta 2 más beta 1. ¿Okay? ¿Okay? Esa es la que tiene pendiente positivo. Esa es esta. Y necesito, obviamente, que esto sea menor. Está por debajo. ¿Okay? O sea, son puras desigualdades. La otra que tengo acá es beta 2 menos beta 1, menos 1. Entonces, básicamente eso me está diciendo que la otra línea, la que tiene pendiente negativo, está por debajo. Pero esto está por debajo de esta línea y por debajo de la otra línea. Eso significa que estoy cruzando las dos líneas y esto va a estar de las dos líneas. Eso me genera ese triángulo, una parte de ese triángulo que tengo ahí. ¿Okay? El otro problema que puedo tener es lo que les decía recién. Tengo ese triángulo y está acá beta 2. Recuerden que acá está beta 1 y acá está beta 2. Mostrar X y Y. ¿Okay? Y lo otro que recuerden que acabo de escribir yo es que dice que el valor absoluto de beta 2 tiene que ser menor a menos 1. Entonces tenemos que estar entre estos dos valores. Esa es la otra restricción. Está poniendo esa línea que está marcada. Y la última restricción es lo que tengo acá, el círculo que tengo ahí. Entonces, si yo me mantengo acá adentro, yo estoy seguro que voy a tener estacionalidad. Esa es la idea. Si me mantengo dentro de eso, ¿okay?, tengo estabilidad, tengo estacionalidad. O sea, son las restricciones que se tienen que cumplir para beta 1 y beta 2 en un proceso AR2. ¿Okay? Lo vamos a mostrar, lo voy a mostrar acá, digamos, y le voy a mostrar cómo Stata rápidamente evalúa sobre si hay o no hay estacionalidad en un proceso. Entonces vamos a ir con la primera, con esta. Yo ya he abierto la base. La base es Stationarity Example. Stationarity X. Ese es. Entonces, lo que voy a hacer acá es Stationarity X. ¿Ok? Lo pongo acá. Listo. A ver. Ya. Pero qué raro que no. Ya está. Eso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de calcularle yo con el comando arima un AR2. Y lo que me está sacando acá es que ese AR2 tiene el primer coeficiente para xt-1, es muy cercano a 2. Y el segundo coeficiente muy cercano a -1. Eso es lo que me está indicando ahí. Lo otro que yo puedo hacer entonces, puedo sacar las raíces, estas son las raíces, ¿ok? Entonces, dado que es un modelo, un proceso autorregresivo de orden 2, va a tener dos raíces, ¿ok? Con un polinomio de orden 2, polinomio de rezagos. Acá lo que está encontrando es eigenvalue o eigenvalor, que después vamos a volver muchas veces a esto. Me está encontrando que las raíces de ese polinomio que estoy estimando es imaginario. Entonces tiene la parte real y la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. Y lo que me está calculando acá es el módulo. El módulo es esa distancia que hay. ¿Ok? Y lo que me está diciendo es, por margen, digamos, lo que pasa es que está a .99999, dice todos los eigenvalores están dentro del círculo unitario, entonces los parámetros autorregresivos satisfacen la estabilidad, la condición de estabilidad. Es un poco debatible porque si uno ve el gráfico, obviamente que me tiene que darme obvio, que está muy sobre el 1. O sea, fíjense, los puntos están acá. ¿Sí? Entonces sí, es cierto que estrictamente está en menor a 1, pero está demasiado pegado. Cualquiera dudaría de la estabilidad de este proceso de todas formas. Supongamos otro caso.
supongamos que ustedes se van a este otro caso, ¿ok? Con Y. Vamos a hacer lo mismo, pero con Y en vez de que con X. Acá es más claro. Acá es más claro. Hace la estimación, AR2 con y claramente me está indicando que las posibilidades de hacer lo mismo, solamente que los coeficientes que está obteniendo son diferentes. Acá está mucho más, el beta 1 está mucho más cerca, el beta 1 estimado, beta 1 poblacional por las dudas, es 0.67 o 0.68 casi. Y el segundo beta me da 0.02, básicamente. Y acá me está sacando las raíces del polinomio, digamos, en base a esa estimación, y me está dando un eigenvalor de 0.70 y 0.025. Entonces, de acá es medio obvio que he sacado el valor absoluto y fácil. Y obviamente, lo que obtengo es claramente dos raíces que están adentro del círculo unitario. Entonces, en este escenario, o sea, uno diría, es muy probable que sea estacionario. Muy probable dado estos resultados. El anterior uno tiene un poco de dudas. Si bien estrictamente está demasiado pegado a uno como para que uno le tenga fe. ¿Okay? Acá no, acá como que es más claro que seguramente esta serie sea estacionaria. Entonces, la evidencia a favor de estacionariedad para X1 no es la mejor, ¿okay? Dado lo que estoy obteniendo. En cambio, para Y, yo estoy bastante más seguro que la serie 100. ¿Okay? Esa es la idea. Tengo bastante más seguridad en la estacionariedad. Entonces, ¿me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien, listo. Ahora consideremos, y esta es la parte más difícil, veamos. Simplemente síganme, porque esto la gente no lo usa de forma tan teórica, o trata de ser más intuitivo. Pero tenemos un proceso ARPE. ARPE obviamente se vuelve un poquito más difícil, por obvias razones. Básicamente porque ahora ya tenemos un polinomio de orden P. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, digamos, o sea, ya despejar las raíces de un polinomio de orden P era mucho más difícil. O sea, por eso a uno no se lo enseñaban demasiado, digamos. Básicamente la única forma era como que casi que iterar. Si recuerdan, digamos, la especie de una raíz de un polinomio de orden P, era mucho más difícil. El polinomio característico se vuelve S, ¿ok? Y el inverso se vuelve este. Pero independientemente de cómo uno lo esté escribiendo, despejar eso es difícil, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hacemos en la práctica, digamos, es, estamos haciendo un polinomio de orden P, lo que hace uno, o sea, P en el sentido general, o sea, puedo estar haciendo un AR 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, o sea, el que ustedes quieran, y básicamente lo que hace la gente es fijarse que las raíces estén dentro del círculo unitario. Y punto. Es un poco más fácil, ¿ok? O sea, no nos vamos a derivar a la parte teórica porque es pesado. Después tenemos un modelo ARMA-PQ. ¿Okay? Es el más difícil de todos. O el más general. Sí, es más difícil, pero el más general. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a tener un polinomio de orden P acá y un polinomio de orden Q aquí. ¿Okay? Y obviamente lo puedo escribir de nuevo en términos de rezagos, eso también se puede hacer, y puedo tener esta expresión que tengo acá. Obviamente haciendo los pasos que hicimos recién. Utilizamos el operador de rezago, hago un poco de álgebra, saco factor común, y básicamente voy a obtener esta expresión. Obviamente un polinomio de orden P, en términos de rezago, de orden P en el lado izquierdo y de orden Q, vale, debería haber puesto Q, voy a corregir ya. De orden Q, aquí. Pero de nuevo, va a pasar de vuelta lo mismo, que es que yo voy a buscar que todas las raíces de estos polinomios estén dentro del círculo unitario. O sea, independientemente de que yo esté haciendo un arma P, un arma PQ, voy a obtener un montón de raíces, obviamente porque estoy haciendo una cosa muy general, y voy a buscar que todas estén dentro del raíz unitario.
del círculo unitario. Entonces, ese es el paso número 1 que uno siempre hace. Uno, antes de proceder, se fija que las raíces de lo que uno está estimando estén dentro del círculo unitario para asegurarse que el proceso que uno está estudiando es un proceso estacionario. Si no me da, ahí me toca replantearme varias cosas. ¿Okay? Tengo que buscar otras estrategias. Eso es lo que vamos a hablar, yo creo que hoy o la próxima clase. No sé si hoy o la próxima clase. Primero que nada, un AR1 se puede ver como un proceso más infinito. O sea, eso no lo hemos visto de todo. Ya lo hemos visto en clases pasadas, solamente que ahora vamos a ser más explícitos. O sea, básicamente un AR estacionario se puede expresar como un proceso más y viceversa. ¿Eso qué significa? Básicamente, recuerden que el proceso AR estacionario tiene que tener un beta con determinados valores. Vamos a suponer que tiene un beta, en donde beta no es 1. Y tampoco, o sea, beta en valor absoluto está entre E menor a 1. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Digamos, recuerden la técnica esta de ir rezagando. Esta es la técnica usual, ir rezagando. Podemos ir rezagando y ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos tomando rezagos, el primer rezago, el segundo rezago, y así sucesivamente. Y después podemos sencillamente sustituir. ¿Okay? Podemos sustituir la segunda ecuación en la primera y la tercera ecuación en la segunda, y así sucesivamente. Y así podemos seguir sustituyendo y indefinidamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si seguimos haciendo ese proceso. Básicamente, fíjense, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy teniendo beta al cuadrado, beta e. Y si yo sigo haciendo eso, ya tendría beta al cubo, beta a la cuarta, beta al quinto, y así sucesivamente, de forma infinita. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El beta, a medida que yo voy haciendo esto de forma infinita, el beta, que es la parte que está estacionaria, un beta que está entre 0 y 1 elevado a un número muy alto, que es, o sea, en el límite de un número entre 0 y 1 que ocurre, tiende a 0. ¿Okay? Por eso acá yo ni siquiera estoy escribiendo XT, básicamente tiende a 0, ¿te parece? Pero creo que voy a obtener, acá un proceso más infinito, porque básicamente estoy escribiendo en términos de error, poniéndole un montón de rezagos, el primer rezago, el segundo rezago, tercer rezago, o sea, hasta el infinito rezago, y lo voy poniendo con sus betas respectivos. Y eso se vuelve al final del día más infinito. ¿Okay? Entonces, es una forma muy sencilla de mostrar que un proceso autorregresivo de orden 1, que es con lo que uno está empezando, se puede expresar perfectamente como un proceso más infinito. ¿Okay? Esas son las conexiones que hay entre los procesos generadores de datos. ¿Okay? También podemos usar los operadores de rezago si queremos. Por eso les digo que a mí siempre me resultó más amigable esta forma de pensarlo. Pero de nuevo, hay libros más sofisticados que utilizan el operador de rezago. Y llega uno a lo mismo. Lo que pasa es que la matemática que uno tiene que usar es un poquito más sofisticada. O sea, empezamos de ahí, utilizamos el operador de rezago, el L, ¿ok? Y tenemos acá 1 menos beta L, ¿ok? Reordenamos un poquito los términos, sacamos factor común por uno recién y tenemos esa expresión. ¿Qué es lo que va a pasar? X me queda expresado de esta forma, ¿ok? Queda expresado de esta forma. Y, de nuevo, pero eso es obviamente solamente si esto es diferente a 0, obvio, ¿no? Entonces, obviamente, en el valor absoluto, ese denominador tiene que ser mayor a 0. O sea, no es muy complicada la ecuación. Pero podemos operar un poquito, digamos, esto es una propiedad de valor absoluto, por eso digo que la matemática es un poquito más sofisticado, digamos. O sea, el valor absoluto no es estrictamente distributivo en la resta, sino que esta desigualdad es cierta. ¿Okay? Puedo escribir esto. Una vez que escribo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que yo puedo escribir? Puedo escribir que esto que está acá es mayor a 0, porque esta parte, bueno, ¿cómo lo puedo expresar para que se note? Básicamente esta parte que está a la izquierda, ¿ok? Es mayor que la parte que está a la derecha. Y esta parte que está mayor a 0. Entonces yo también puedo decir que esto es mayor a 0. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, estoy haciendo unos pasos ahí, pero espero que se entienda. Básicamente lo que significa es que este 1 lo puedo pasar al otro lado como menos 1, multiplico todo por menos 1 y me queda esto. Pura álgebra de secundaria o quizás cálculo diferencial, o sea, álgebra, pura álgebra, simple. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que esto que tengo acá, beta es menor a 0. Y esto que tengo acá es menor a 1. Entonces, lo que yo puedo escribir, esta expresión que tengo acá, me está diciendo que esto lo puedo reescribir de esta forma. Y esto lo puedo reescribir de esta forma. Eso que está escrito ahí, eso es pura álgebra y además propiedad de sumas infinitas. ¿Ok? Con un término que está en el denominador acá, que es menor a 1. ¿Ok? Eso es lo que le toca, si no están muy perdidos, les toca repasar bastante alto. Por eso es pura álgebra de sumatorias infinitas, ¿ok? Con términos que sean menor a 1. Si es mayor a 1, no, eso no converge a nada. Pero en este caso, que si es menor a 1, sí converge. Por eso digo que esto me parece súper enredado utilizando varias herramientas matemáticas en vez de lo que hice recién. Lo que dice que recién para mí se entiende más. Pero bueno, depende el gusto del matemático de turno, del economista matemático de turno. A mí me gusta más la anterior, pero uno puede llegar a lo mismo. Lo que pasa es que, de nuevo, depende del gusto de los autores. Obviamente, solo si esto que tengo acá en valor absoluto es menor a 1. Eso es fundamental. ¿Ok? Si no, nada de esto funciona. Si no, todo esto se desmorona. Ahora bien, supongan que ustedes dicen, ahora yo no quiero un AR1, sino un ARP. O sea, un proceso autorregresivo de orden P. O sea, no solamente el primer rezago ni el segundo, sino hasta el Pésimo rezago. ¿Ok? Se puede, no hay problema. Entonces, básicamente hacen lo mismo, obtienen un operador de rezago y obtienen esta expresión. Lo mismo que hicimos recién. Obviamente, suponemos que ese polinomio es diferente a 0, entonces lo podemos pasar a ese polinomio dividiendo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que daría 1 y obviamente tocaría escribir lo que hicimos recién con un polinomio infinito. Esa es la parte difícil. Pero básicamente nos quedaría muy parecido, digamos, a un más infinito. Voy a tratar de encontrar ahí en el evento y creo que hace la explicación de cómo nos llega, pero básicamente también un ARP se puede escribir como un más infinito, pero no me entré en tanto detalle. Yo creo que con AR1 ya a uno le queda claro. Bien, lo que nos va a preocupar siempre, y lo vamos a ver a lo largo bastante de la clase, digamos, y es lo que a la gente le preocupa un montón, el tema de las raíces unitarias, lo que se conoce como raíces unitarias. Las raíces unitarias se refieren específicamente a las raíces de ese polinomio de resaltos. O sea, cuando ustedes escriben el polinomio, digamos, si el polinomio está escrito con puras L's, ya sacan las raíces de eso, bueno, es el polinomio de resaltos. ¿Ok? En un proceso, AR1, de nuevo, si la raíz es unitaria, significa que 1 que es dividido en beta, me queda 1. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, beta es 1. Entonces, básicamente, lo que termina pasando es que el proceso autorregresivo se me queda así. ¿Cómo le llamamos a eso? Caminata aleatoria. ¿Ok? Caminata aleatoria. ¿Ok? ¿Y por qué a la gente le molesta una raíz unitaria o una caminata aleatoria? Porque si lo piensan 2 segundos, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente están diciendo que la serie que yo estoy observando en este periodo es lo mismo que la serie que el valor tomado en el periodo anterior más un periodo blanco. Eso es lo que me está diciendo. O sea, se vuelve muy difícil de predecir la serie en esencia. Porque básicamente no sirve mucho. Básicamente. Eso es lo que la gente. Vamos a ver por qué no sirve mucho. O sea, vamos a indagar con bastante veces. Pero básicamente el problema es que cosas como una camioneta aleatoria parecen estacionarias sin ser estacionarias. El ejemplo clásico del ser es no estacionario. ¿Okay? Por eso la gente le preocupa. ¿Okay? Y básicamente lo que ocurre es que en muestras pequeñas, que en muchos casos en economía eso sí pasa, las series no tengo muchos periodos, ojalá de uno pudiese periodo, pero usualmente yo voy a tener que lidiar con series que son relativamente cortas. Y van a parecer estacionarias, sin serlo. ¿Okay? Entonces, lo que ha hecho la literatura, para que esto más o menos cierre, es toda una serie de baterías tratando de detectar raíces unitarias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tratar de eso con raíces unitarias como si fueran estacionarios lleva a regresiones cúbicas. ¿Okay? Entonces, la tarea número 1 que a uno le toca es tratar de estar lidiando con series estacionarias en vez de no estacionarias.
Porque si trabajo con serie no estacionaria, voy a llegar a resultados errados. Es el chiste. ¿Ok? Obviamente, lo que les digo, vamos a ver, ¿no? Ya, un poquito más adelante, cuando cubramos varios flancos, yo les diría en la segunda parte de este corte, vamos a dedicarnos mucho al tema de raíces unitarias. ¿Ok? De cómo detectar raíces unitarias, porque hay una batería grande de métodos para tratar de detectar raíces unitarias. Pero el punto que quiero que quede claro acá es por qué. ¿Se entiende por qué es importante? Yo sé que acaba de llegar, pero vamos a tratar de... pero me van siguiendo por qué va a ser importante. ¿Ok? ¿De por qué va a ser importante? Porque básicamente la raíz unitaria va a ser lo que va a determinar que la serie básicamente sea no estacionaria. Y no puedo estar trabajando con series no estacionarias. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es la primera parte. Esa es la primera parte que yo ya tenía, sabía porque estas presentaciones cortas son 21 diapositivas, no es mucho, es muy largo. Entonces yo ya había abierto, me adelanté y ya les había puesto acá no estacionalidad. No estacionalidad. Procesos no estacionarios. ¿Ok? Entonces, porque como les digo, la gente ha pensado formas de tratar de, una vez que yo tengo algo que sea no estacionario, ¿cómo me paso a algo que sea estacionario? ¿Okay? Y hay muchas técnicas. ¿Okay? Entonces, fíjense que acá estoy poniendo ARIMA. ARIMA. Y fíjense, PDQ. PDQ. Vamos a ver por qué estoy poniéndole ahora ya ARIMA y no solamente ARMA, sino ARIMA. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay muchísimas series, especialmente en economía, en finanzas y demás, que obviamente no tienen una medida constante. ¿Okay? Es obvio. O sea, no hay que ir muy lejos. O sea, por ejemplo, esta es la serie que está acá. La A es una serie de PIB per cápita y la segunda es los precios al consumidor. ¿Okay? El índice de precio al consumidor. O si se dan cuenta rápidamente, y eso va a ser muchas series, o van creciendo todo el tiempo o van descendiendo todo el tiempo. Las que van en descenso todo el tiempo son más raras. Pero claramente estas series no van a tener una medida constante. Pero claramente, lo que me dice en base a lo que acabamos de ver de definición de estacionalidad, estas series son estacionarias o no estacionarias. Entonces no, porque básicamente la media va cambiando a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hace la gente es tratar de ver cómo resolver eso. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos procesos no estacionarios, como por ejemplo una caminata aleatoria y lo que también se conoce, que lo vamos a ver enseguida, caminata aleatoria con deriva. Que vamos a hablar un poquito de las dos cosas. Una de las soluciones más simples que existen para pasar de la no estacionariedad a la estacionariedad es diferenciar una serie. Eso es lo más básico que existe. ¿Ok? Básicamente lo que se hace es diferenciar la serie, o sea, y ver sobre si se ha vuelto estacionaria. Si lo diferenciamos una vez y se vuelve estacionaria, entonces se dice que la serie es integrada de orden 1 o I1. ¿Ok? Se llama I1. Si la tengo que diferenciar dos veces para llegar a la estacionariedad, se dice que es de orden 2. Si la tengo que diferenciar de veces, se dice que la serie es integrada de orden D. En economía, típicamente la gente se mantiene o integrada de orden 1 o integrada de orden 2. La gente trata de no irse más lejos que eso, porque se vuelve un enredo, básicamente. ¿Okay? Se vuelve un enredo, especialmente en términos de interpretación. ¿Okay? Obviamente, si la serie es creciente, es evidentemente no estacionaria. Ahí no hay mucho complicado. Obviamente, podemos construir lo mismo que hicimos recién, digamos, con la serie ARMA PQ, ¿ok? Para procesos estacionarios para incluir variables de orden ID. ¿Okay? ¿Okay? ID. Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está pasando es que tenemos varias series, ¿ok? Y supongan que ustedes detectaron que algunas series son integradas de orden 1 y otras integradas de orden 2. ¿Ok? Entonces, cuando uno está escribiendo, pero una vez uno ya detectó eso, ya las tienen estacionarias, uno puede pasarse un proceso a un proceso árbol, pero habiéndolas integrado.
habiendo las integrales. Si no, no diferenciar, habiendo las diferenciales, ¿okay? Para poder modelarlas de forma adecuada. Y obviamente podemos combinar estas cosas para hacer modelos que se, como les digo, PDQ, donde D es el número de veces que estamos integrando la serie. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Simplemente necesitamos averiguar si diferenciar una variable un pequeño número de veces, o sea, de nuevo, o sea, uno nunca se delira con esto. Uno trata de diferenciar una o dos veces. En economía, hay gente que hace más veces, pero es raro. Y vamos a ir viendo ejemplos de eso. Y después procedemos con la parte arma PQ. O sea, básicamente uno empieza a jugar con los rezagos y la media móvil para encontrar un arma PQ. Entonces, veamos una cosa muy simple. Vamos a ver una caminata aleatoria, que es lo más básico. ¿Okay? Vamos a ver una caminata aleatoria con deriva. Y vamos a ver un modelo que tiene tendencia. ¿Okay? O sea que hay una tendencia, hay un término de tendencia que le está dando esa pendiente a la serie que estoy viendo. ¿Okay? Obviamente, la dificultad radica en averiguar si la variable estacionaria después de diferencia. Entonces vamos a jugar un poquito con eso. Entonces vamos a ver este comando, este fetch Yahoo quotes, es de Levendis, o sea, los autores del libro que yo estoy siguiendo. Hay que entender cómo funciona simplemente. Allí hay que instalarlo en Stata, esa es la parte importante. Yo ya lo acabo de instalar porque me había olvidado de instalarlo. Pero hay que primero que nada instalarlo. Yo creo que lo tengo acá. No, acá no. Entonces, ¿dónde está? Okay. Help fetch Yahoo quotes. Básicamente lo que hace este comando, para que sepan lo que estoy haciendo antes de correrlo, baja precios de acciones de Yahoo. ¿Okay? Se fetch Yahoo quotes. Usando la aplicación de finanzas de Yahoo. ¿Okay? Y básicamente yo le puedo sacar frecuencia de los datos, si la quiero a la serie diaria, semanal, mensual, dividendo, cómo quiero que me las haga, si me saque los retornos, en qué momento quiero que comience, en qué momento quiero que termine. O sea, o sea, esto es muy para la persona que le gusta econometría financiera. ¿Okay? Lo vamos a usar acá a los efectos del ejemplo. O sea, no es porque vamos a cubrir econometría financiera en esta clase, porque no nos da el tiempo, básicamente. ¿Okay? Pero vamos a ver con estos comandos y les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo acá? No, voy a hacerlo por partes. Voy a copiar primero esto. Esto para irlo leyendo, si no, pues voy a... Does not have sufficient number of observations. Ay, no. A veces me saltan esos errores y les escribo a ellos para que me arreglen estos problemas. A ver. A veces yo les... Y son buena gente. Algunos les escribe y ellos a uno así les responden. A ver. El comando no están dando muy bien que digamos. A ver si puedo... A ver, buscarlo. A ver. Fetchillao posts. Software update. No estoy seguro de haber instalado el último. Vamos a probar de nuevo. Si no, pues tenía que escribirles a ellos y decirles que no están dando. Cada tanto me pasa que no están dando, no sé por qué. Les tengo que volver a escribir a eso. Cuando funciona bien y es útil porque me descarga todas series. Por ejemplo, en este caso me descargaría una serie diaria de esta acción, precio de esta acción, empezando desde el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2010. ¿Por qué no están dando? No tengo idea, o sea, tengo que escribirles a todos. ¿Qué acciones?
DJI, no tengo idea. Ellos te ayudan acá, ellos te explican. Y te dicen, creo que acá abajo, ellos tienen el... Bueno, ve acá hay otros ejemplos, ¿eh? A ver si alguno de estos funciona. Fetch Yahoo Quotes. Creo que ellos te dicen el nombre. No, acá no. Voy a probar acá con esto. ¿Ves? No, está dando error. Por ejemplo, acá estas son las series de IBM o de Google o BMW y no está dando error. Son las series del precio de las acciones a través del tiempo. Y uno les puede pedir en nivel o en el cambio. Eso es útil, digamos, porque lo que a la gente le interesa muchas veces estudiar no es el precio de la acción, sino el cambio en el precio, porque eso me da el retorno. ¿Okay? Entonces las cosas pueden ser útiles, pero bueno. Pero no están dando ni... Pero no, es que creo que el problema no es ese. El problema creo que es que... Por el 2019, 2020. Ahí, 2019. Ah. 19, no sé. 2020. Ah. No sé por qué estará fallando. No, les tengo que escribir. Ellos una vez yo les he escrito y me han dicho, ah, sí, hay un bug. Y ya lo corregimos. No sé, les tengo que escribir. Ah, qué lástima. Pero este coso está bueno y por ejemplo les quería mostrar la línea, digamos, del precio de la acción, porque una cosa, como les digo, porque una cosa es el precio de la acción, eso lo puedo mostrar. Acá, ya que no pudimos descargar el precio de la acción. ¿Qué es lo que va a pasar con el precio de una acción? Ese es un buen ejemplo, por eso quería mostrarlo con datos. El precio de una acción, digamos, supongan, no sé, el precio de IBM. Puedo haber visto IBM. ¿Qué es lo que va a pasar a través del tiempo? El precio de la acción, uno sabe que normalmente va en subida, pero cada tanto a la empresa le va mal. Digamos, hay periodos donde aquello hasta le puede ir muy mal, digamos, en ciertos periodos, pero en general va en subida. En general va en subida. Pero claro, es lo que uno detecta rápidamente en cualquier serie, o sea, ya sea de acción o de lo que uno piense, pero este es un buen ejemplo. Acá claramente esto tiene una tendencia positiva, básicamente la media no es constante, claramente. Pero la gente piensa que, especialmente en finanzas, a la gente no le importa tanto el precio en sí de la acción. ¿Qué es lo que le importa a la gente? ¿Qué es lo que uno ve en las noticias financieras? Subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. ¿Por qué? Porque se sube y uno tiene estas acciones, es que uno hizo plata, si baja, uno perdió plata. Entonces, ¿qué es lo que a uno le importa, digamos, en realidad? Lo que a uno le importa es si uno tiene una variación positiva o negativa. Entonces, si este es el precio de IBM, este es el precio de IBM, lo que puedo poner acá que es la primera diferencia del precio de la acción de IBM. Que básicamente esto es tomar el precio de IBM en el periodo T menos el precio de la acción de IBM en el periodo T-1. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy viendo acá este periodo, supongamos que a ojímetro, ¿no? Entonces, acá lo que me está diciendo es que en este periodo, por ejemplo, fue creciendo. Acá cayó, pero volvió a subir. Entonces, seguramente me va a dar positivo aquí, pero después hubo un valor negativo, después volvió a subir, positivo, pero vuelvo a tener negativo y así. O sea, va a haber parte donde me da ganancia, hay parte donde me da pérdida. Y eso que está aquí, ¿parece que la media es constante o no? Sí, pero la variación. Ah, bueno, no, está bien, pero al menos en términos de media, estamos pensando en la intuición por el momento. O sea, más o menos la media, más o menos parece que está ahí. Entonces, esa es la intuición, digamos. La intuición es que
quizá en nivel pueda no ser estacionario, pero en su primera diferencia sí. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo eso a uno? Le está diciendo, bueno, en una de esas se me complica estudiar la acción en su nivel, pero sí puedo estudiar la acción en primera diferencia. Y lo que les digo, la primera diferencia sí me puede importar porque eso es lo que me indica si estoy teniendo ganancias o pérdidas. ¿Ok? Entonces a la gente le puede importar mucho más eso. Entonces esto de tomar primera diferencia no es solamente un ejercicio solamente teórico, digamos, perfectamente encaja en lo que uno puede estar interesado, que es en las primeras diferencias y no en el nivel. ¿Okay? Entonces es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Lástima que no pude descargar, lamentablemente, la serie. Pero es un buen ejemplo. ¿Okay? Listo. Entonces veamos una caminata aleatoria. Veamos una caminata aleatoria. ¿Qué pasa si tomamos la caminata aleatoria? La caminata aleatoria es probablemente lo que la gente tiene en mente cuando toma primera diferencia. Fíjense, supongan que ustedes detectan que hay una caminata aleatoria en lo que están trabajando y dicen, bueno, pueden escribirse como una más infinito también, digamos, y supongan que ustedes toman la esperanza de una caminata aleatoria. Ya vamos a ver por qué lo puse como más infinito. Si reescriben el AR1, caminata aleatoria, como más infinito y quieren tomar la media, digamos, y recuerden que eso es un ruido blanco, este es ruido blanco, fíjense que básicamente la esperanza sí es constante, porque todos estos son ceros. Esto es 0, esto es 0 y esto es 0, porque son ruido blanco. Entonces todas esas son ceros. Pero voy a tener algún periodo inicial de la serie, que es 0, alguna, no estoy seguro cuál, y hay gente que hasta, dicho sea de paso, simplifica un poco el análisis haciendo que x0 sea 0. Me parece que eso es innecesario respecto del análisis, pero hay gente que sí lo hace. Pero veamos ahora la varianza, esa es la parte que es interesante. Supongan ahora que hacen la misma escritura, pero hacen la varianza, y recuerden que ahora tienen la suma de varianza porque básicamente el otro es ruido blanco. Entonces es ID, entonces no tengo que escribir las covarianzas. ¿Okay? Entonces por eso es que puedo escribir esta segunda parte sin las covarianzas. Y básicamente ahí es donde viene el problema. Porque básicamente sigma cuadrado es 0. La varianza de x0 sí es 0, porque es una constante. Pero la varianza de t menos 1, de t menos 2 y así sucesivamente, eso sí es t por sigma. Y eso sí depende del número de periodos. ¿Ok? Entonces, ahí ya claramente es nuestra estación. Es una prueba muy fácil. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a la gente le preocupa. La gente le preocupa estar lidiando con una serie que está no estacionaria. Un ejemplo clásico de una serie no estacionaria es una camioneta eléctrica. ¿Okay? Entonces, la varianza es una función de t, por lo cual no es estacionaria. Supongamos entonces ahora que dada esa camioneta aleatoria, suponiendo que ya la detectamos, que estamos seguros de que es una camioneta aleatoria, tomamos la primera diferencia. ¿Ok? Supongan que ustedes toman la primera diferencia. Tienen eso y toman la primera diferencia. ¿Y por qué a uno le puede interesar la primera diferencia? O sea, lidiar con una nueva serie que sea z, que sea igual a delta de xt. Porque tengo un ruido blanco entonces. Estoy lidiando ya con un ruido blanco. E y d, entonces esa serie ya es estacionaria. Eso es lo que estoy tratando de lograr. Porque ya la serie es I y D y es estacionaria. Entonces se dice que una caminata aleatoria es el ejemplo usual de una serie integrada de orden 1. Porque básicamente, literal, estamos tomando la primera diferencia y estamos pasando de tener una serie que es no estacionaria a una serie estacionaria. Eso es un ejemplo clásico. ¿Ok? Supongan ustedes ahora lo que se llama una caminata aleatoria con deriva. Con deriva, vamos a ver qué significa eso con deriva. Entonces, básicamente con deriva significa que la serie no empieza, tiene ahí una ordenada al origen. ¿Okay? La serie empieza con algún valor en beta. O sea, porque la beta que estamos suponiendo en una caminata aleatoria usual, que beta 0 es 0. ¿Okay? Que no hay constante, eso es lo que estamos suponiendo. Que no hay ordenada al origen. Supongan ustedes que la serie empieza en x0 igual a 0. Supongan que ese es el periodo inicial, para que el análisis sea un poquito más fácil. Entonces, en el periodo 1,
beta 0, me queda beta 0, porque recuerden que este es el proceso generador de datos, entonces me queda x beta 0, x0 más e1, ¿ok? Y aquí entonces x0 es 0, entonces por eso estoy poniendo acá 0, y 0 se va, pero entonces significa que x1 ya, en x1 ya está apareciendo beta 0 más e1, ¿ok? Cuando yo tengo una caminata aleatoria con deriva. Ya me paso a x2, ahora ya me toca poner, en vez de x1, me toca poner beta 0 más beta 0 más e1 más e2. O sea, me toca poner 2 beta 0, que es el número de periodos en el que estoy parado. O sea, en 0 es 0, en 1 es un beta 0, en 2 es 2 beta 0. Y así, si yo sigo escribiendo eso, voy a tener 3 beta 0, 4 beta 0, 5 beta 0, obviamente acompañado por los términos por las perturbaciones. Entonces voy con E1, E1 más E2, E1 más E1 más E2 más E3 y así sucesivamente. Entonces, básicamente, yo puedo reescribir un proceso de caminata aleatoria con deriva con T, ¿ok? Por beta 0 más la suma de los términos de perturbación. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Otra forma de pensarlo. Entonces, supongan que ustedes dicen, bueno, reescrito así, ¿cuál es la esperanza de ese término? Ustedes toman la esperanza condicional en x0, no hay problema. Pasan eso, y ustedes saben que pueden pasar la esperanza a través de sumatoria, pero les va a quedar t beta 0. Ya con eso, ya están seguros que es no estacionario. Ya con eso es claramente no estacionario. Listo. Listo, no es no estacionario. Y la varianza, también se puede hacer la misma operación, ¿okay? Porque las series son independientes, y nos queda la varianza de t por beta 0, que eso viene a ser condicional en x0, pero eso se termina volviendo una constante, porque lo estoy condicionando en x0 y t por beta 0 al final del día es una constante. Entonces se desaparece. Entonces lo único que me queda es la parte izquierda, que es lo que tengo acá, y esa parte sí me va a quedar sumado t veces sigma cuadrado. Entonces, ya sea por la esperanza o por la varianza, cualquiera de los dos casos es un caso clásico de una serie no estacionaria. Entonces, ya sea que la caminata sea aleatoria o aleatoria con deriva, en ambos casos estamos lidiando con series no estacionarias. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué pasa si le tomamos la primera diferencia a una caminata aleatoria con deriva? Ya no nos queda solo el ruido blanco, ahí es donde empieza el ruido. El problema, que es así. Allá no me queda solo el ruido blanco, me queda beta 0 ahí. Me queda beta 0. ¿Okay? Entonces ahora veamos que la esperanza de Y, o sea, de esa nueva serie, condicional a Y0, es beta 0. Hasta ahí uno dice okidoki. Okay. Y la varianza de Y condicional en Y0 también es sigma cuadrado. Si uno hace un poquito de la álgebra, le da. Entonces ahí uno dice, es estacionario. ¿Ok? Entonces, esos son los dos casos, ¿ok? Antes de pasar a lo siguiente, en donde uno le gusta, y a eso le apunta uno, de que uno quiere que tomar primera diferencia. Porque ya sea que lo que yo esté lidiando sea una serie a caminata aleatoria o caminata aleatoria con deriva, tomando primera diferencia, voy a obtener series estacionales. Esa es la primera intuición que yo tengo. Y por eso la gente lo quiere hacer. O sea, no solamente por lo que decíamos recién de que la serie financiera a uno le puede interesar los retornos, sino que además lo que me dice la teoría es que si hay una caminata aleatoria o caminata aleatoria con deriva, voy a lidiar con series estacionales. Eso es lo que a uno le interesa. Pero supongan ustedes que lidian con lo que se llama una tendencia determinística. ¿Qué es una tendencia determinística? No es muy complicado. Básicamente que tengo una serie que tiene una ordenada al origen de una tendencia respecto al tiempo, ¿ok? Y un ruido blanco. O sea, básicamente que es una línea, pero que alrededor de esa línea hay ruido. Eso es lo que se está diciendo. ¿Ok?
Tomemos la esperanza de eso. La esperanza de eso no es la más fácil de todas. Básicamente me va a quedar claramente con sin E. Mi D se vuelve 0. Y tomemos la varianza. También la varianza, que es de esta expresión. Si tomo la varianza de esta expresión, esto se vuelve 0. Entonces esta parte que se queda acá no se vuelve 0, se vuelve sigma cuadrado y me queda sigma cuadrado. Entonces, sí es estacionario en términos de la varianza, pero no en términos de la esperanza. Pero entonces claramente es no estacionaria la serie. Supongan ustedes entonces que sacan la primera diferencia. Sacan la primera diferencia para tratar de eliminar, de pasar de no estacionalidad a tener estacionalidad. Supongo que ustedes hacen eso. Lo hacen, digamos, y obviamente ahí es donde se va a volver un poquito más enredado, de que recuerden que acá está t. Si esto es, entonces esto es xt, y esto que tengo acá es xt menos 1, que no es solamente ponerle el subíndice a la e, sino que además me tiene que dar t menos 1. T menos 1. Es t. Entonces, si hago eso, hay que tener bastante cuidado porque básicamente lo que me va a pasar es que voy a tener el beta 1, que no va a desaparecer, va a desaparecer beta 0, pero no beta 1, porque me va a quedar el beta 1 multiplicado con este menos 1 y este con este menos 1 y me queda positivo acá. En cambio, el beta 1 por t sí se va a ir con este beta 1 con el t que está acá. Lo que me va a quedar es esto que tengo aquí. Me va a quedar la primera diferencia básicamente del término de error. Estoy sacando entonces una primera diferencia del término de error. ¿Qué consecuencias va a traer eso? Si yo le saco la esperanza a eso, ¿ok? En la esperanza ahí no hay lío. O sea, ahí la esperanza uno saca. La esperanza de beta 1 es beta 1. La esperanza de ET es 0 y la esperanza de ET menos 1 es 0. Entonces hasta acá todo bien. Todo bien. Se ve bien. Tengo la varianza. La varianza es el enredo. En la varianza le estoy sacando la varianza a esta expresión que está acá. Y esta expresión que está acá significa que la varianza de beta 1, que es una constante, es 0, pero sí me va a quedar la varianza de ET, y hay que recordar que no es menos la varianza, sino que la varianza de una recta y la suma de varianza. ¿Okay? Ese es el número 1. Entonces, esto se me vuelve más. Entonces, es la varianza de ET más la varianza de ET menos 1. Entonces, me queda 2. Ahora, que ojo, es constante, claramente. Pero hay un lío. O sea, fíjense que he pasado de una serie que tenía esta varianza a una serie que tiene el doble de la varianza. ¿Ok? Entonces ahí es como que a la gente le genera un poquito de ruido. O sea, el error se vuelve media móvil y la varianza se duplica. Entonces como que este, perdieron precisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Entonces, lo que pasa es que la gente nunca toma primera diferencia para eliminar la tendencia determinística si es que hay evidencia de una tendencia determinística. ¿Qué es lo que trata de hacer la gente? Trata de evaluar las series netas de tendencia, básicamente. Tratan de capturar esa tendencia y estudian las series netas de tendencia. Eso es lo que la gente hace. ¿Okay? Lo que se hace es regresar x en la variable de tiempo y se trabaja con los residuos. Eso es lo que la gente hace. Para no cometer este error. ¿Ok? Para no cometer este error. O sea, lo que la gente trabaja es con las series, habiéndolas regresado en el tiempo y trabajando exclusivamente con los residuos. ¿Se entiende el por qué? Vamos a ver un ejemplo sencillito y a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que con este ejemplo ya con eso cerramos hoy. Un ejemplo muy simple. No, tengo otro ejemplo acá sobre sí, y con esto podemos terminar. Y ya podemos empezar con otro tema la próxima clase. Entonces vamos a hacer una simulación muy simple la simulación, pero una simulación súper útil. Vamos a copiar esto, voy a abrir otra instancia de Stata y lo voy a poner en el editor de Doodle. ¿Ok? Opa, ¿y esto? ¿Por qué se me copió así? Copy.
Paste. Ah, ok. Ya sé dónde está el problema. Raro. No debería copiarse así. Afortunadamente no son tantas líneas. Está copiando con enter equivocados. Eso lo está copiando mal. Raro que PowerPoint esté haciendo eso, pero bueno. No debería. Listo. Vamos a copiar esto acá. Esto aquí. Listo. Perfecto. Ahora sí. Qué raro. Qué raro. Bueno, entonces tengo esto acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y no es muy complicado lo que estoy haciendo. Estoy limpiando la memoria. Lo segundo que estoy haciendo es generar 100 observaciones. Fijo una semilla que genera la variable de tiempo, que tampoco es tan difícil. Le digo a Stata que es una serie de tiempo. Genero un término de error ruido blanco. ¿Okay? Y genero una caminata aleatoria con deriva, con drift, que es lo que le dicen random walk with drift, ¿ok? Y vamos a generar una serie estacionaria en tendencia, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a correr todo esto. Ah, raro. Ah, gen replace, listo. Y antes de proceder, a mí siempre me gusta mostrar esta parte, que es mostrarle, ahí acabo de generar una caminata aleatoria con deriva, por ejemplo. Entonces, fíjense, line, y, time, bueno, un poquito menos. Porque es una tendencia, por eso se ve tan limpio. ¿Ok? A ver. Se ve súper limpio. Yo no quiero que... Ah, no, perdón. Line. Sí. Nadie se dio cuenta. Nadie me dijo nada. Están muy dormidos. Line. Y. Time. Ahí está. Yo decía que se veía demasiado bien. Ahí está. Entonces, eso es una caminata aleatoria con deriva. Si se dan cuenta, no es fácil de ver a ojo que eso es una caminata aleatoria con deriva. Y fíjense que es hiper simple lo que hice. ¿Ok? Entonces, nunca confíen en sus ojos en esta historia. Porque nunca es claro exactamente si esto es una caminata aleatoria con deriva, sin deriva. Y veamos los otros pasos, digamos. Supongan que ustedes dicen una serie con tendencia. ¿Ok? Una serie con tendencia. ¿Okay? En vez de que esto es una serie que tiene tendencia, pero no es una caminata de lectura con deriva. Esto es X. Esto es X. Entonces vamos a... ¿dónde está? En vez de X, X time. Es una caminata con un proceso generador de datos con tendencia. O sea, fíjense, no es fácil. A ojo, nunca va a ser fácil. Supongan que ustedes digan, bueno, pongo Y y X. A ojo, no es simple. No es fácil darse cuenta de este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Precisamente porque a ojo es tan complejo. Hace lo que les decía recién. Hace un reg, digamos, de
en el tiempo y trabajan con los residuos. ¿Ok? Para tratar de ver qué les está diciendo eso y hacen lo mismo con respecto a X. Porque ustedes a priori no saben. ¿Ok? Y trabajan con las primeras diferencias. ¿Ok? Entonces lo que hace la gente es trabajar, como les digo, la primera diferencia puede ser 1, está centrado en 1, pero cuando ya le tomo las primeras diferencias alrededor del tiempo, ya esto ya está muy cerca de 0, método de tendencia. Entonces la gente trabaja mucho más con esto, ¿ok? Porque no pueden confiar demasiado en lo que esto les está diciendo, ¿ok? Porque se ve muy parecido, se ve un poco parecido a esto. Obviamente, hay alguna sospecha acá, o me pasa que a ojo en la práctica esto no va a ser tan simple, de que la desviación estándar de acá es mucho mayor que la de aquí. Entonces hay una cierta sospecha de que en una de esas esto es una tendencia, es una serie con tendencias, pero en la práctica es muy difícil de evaluar. Acá porque estamos haciendo una simulación. En cambio, cuando ya se trabaja con esto, queda un poco más claro, bastante más claro, ¿ok? De que esto está súper centrado alrededor de 0, ¿ok? Súper centrado alrededor de 0. Y la gente trabaja con eso y trata de evaluar con esas series, ¿ok? Para evaluar estacionalidad. ¿Cómo vamos a evaluar estacionalidad? Lo vamos a ver en las próximas clases. O sea, entonces ténganme paciencia. Bueno, entonces vamos a cerrar esta clase con esta última parte, que es lo que se llama sobrediferenciación. Supongan que ustedes dicen, sin darse cuenta, obviamente, supongan que ustedes toman demasiadas diferencias. O supongan que ustedes ya tienen una serie que es estacionaria y, por ejemplo, ya es ruido blanco. Supongan el ruido blanco. Le toman la esperanza al ruido blanco y le da 0, y la varianza y le da sigma cuadrada. Entonces, eso ya le está indicando que un ruido blanco es estacionario, entonces no deberían. Pero ustedes pueden, en una de esas, cometer el error de tomarle primera diferencia. Digamos. Entonces, básicamente están tomando esa diferencia. O sea, básicamente están tomando una media móvil, que es 0, ahí no hay mucho lío. El problema va a ser en la varianza. La varianza la están incrementando de forma completamente innecesaria. Exacto. Se está duplicando la varianza. O sea, están perdiendo eficiencia. ¿Okay? Están volviendo a ser más ruidosa de lo que debería ser. Entonces hay que tener cuidado. Entonces uno tiene que tomar primera diferencia, sí, pero uno tiene que estar seguro de por qué. ¿Okay? Ese es el punto. La varianza se ha duplicado. Y además, otra cosa que se puede demostrar, pueden hacer el ejercicio, creo que está en Levendi, si mal no recuerdo, en la prueba de eso está en el libro. O sea, básicamente lo que tienen es que la covarianza, la correlación entre dos series adyacentes es constante. Y antes era 0, ¿okay? Porque era una idea. Entonces, no solamente la están volviendo ineficiente, sino que la están introduciendo por relación serial al 0. De forma completamente innecesaria. Completamente innecesaria. Entonces, antes de tomar primera diferencia, estén seguros de por qué están tomando primera diferencia y evalúen las propiedades de la nueva serie con sus primeras diferencias. ¿Okay? Eso es lo que está advirtiendo esto. ¿Okay? Entonces, hasta acá llegamos hoy. Vamos a continuar con más temas de series la próxima clase, este viernes. Este viernes va a ser presencial, tener